Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Es muy posible que los jóvenes petristas que no conocieron a Petro cuando era guerrillero con guerrilla heredada y nacida en las entrañas de las FARC. Ese es un tema que mucha gente desconoce. El M-19 fueron FARC, el señor Bateman era de las FARC y el señor Ospina y todos estos fundadores del M-19 y el señor Fayad, todos venían de las FARC. Cosas que la gente ignora. Pero hay un tema de particular importancia en el que vale la pena insistir una y otra vez. En economía hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. No funciona, por ejemplo, el sistema de Chávez y Petro, de hacer una Venezuela que se dedicara a repartir las cosas y a distribuirlo todo, y a expropiar las tierras agrícolas y a expropiar las fábricas, a distribuir, exprópiese, gritaba el uno, con el apoyo de Petro, que tenía inclusive a su esposa metida ya en el corazón de la casa presidencial, porque eran íntimos amigos de la familia. Pues bien, eso definitivamente no funciona. ¿Cuál es el resultado? Que la gente tiene que venir de Venezuela a Colombia a buscar un plato de comida que muchas veces les es esquivo. El dolor de los venezolanos es de un tamaño colosal y gigantesco. ¿A qué se le debe? A que se le apuntaron a lo que no funciona, a la fórmula de Petro y de Chávez. Eso definitivamente no funciona. Y hay cosas que sí funcionan. Y esas cosas que sí funcionan nos deben detener un momento, porque los jóvenes de hoy, los jóvenes petristas, seguramente ignoran que Colombia mandó su batallón Colombia, su glorioso batallón Colombia, a combatir en Corea, que no era una simple batalla contra los chinos movidos por los rusos, sino que era una batalla por la supervivencia de la democracia en todos esos países del sudeste asiático. Pues terminó la guerra de Corea. ¿Qué era Corea del Sur? Era un país destruido, empobrecido, vuelto pedazos, con un ingreso per cápita de $150, de los de aquel entonces. No estamos comparando cosas homogéneas, cantidades homogéneas, y pensamos en los dólares de hoy. No, $150 de 1953. Colombia tenía entonces un ingreso per cápita de $600. Colombia era 4 veces Corea. Corea, Singapur, Taiwán, Hong Kong le apuntaron a lo que sí funciona. ¿Qué es lo que sí funciona? Fundamentalmente la libertad. La libertad es creadora. La libertad del hombre, del más pequeño, del más humilde, y la libertad del más grande y del más capaz, respetándose todos para que el derecho de uno no suponga la ruina del otro, pero la libertad, fundamentalmente la libertad. Y en ese emprendimiento estuvieron todos esos países del sudeste asiático. Este paisito que va a recibir la cumbre de Trump y de Kim Jong-un, ¿qué era? Nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, Singapur era nada. Había sido tradicionalmente refugio de piratas que asolaban todos esos mares de la China y del Japón en aquella época, y no era nada. Pues hoy Singapur tiene una de las mayores reservas internacionales del mundo. ¿En qué superficie? Porque dirán, debe ser un país gigantesco. Tiene la superficie del distrito capital de Bogotá. Esa es la superficie de Singapur. ¿Qué fue lo que hicieron? Apuntarse a lo que sí funciona, como lo había hecho antes Japón. Es que, queridos amigos, queridos jóvenes que apoyan a Petro, les queremos contar que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en nada. 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
sus islas vueltas pedazos. Los bombardeos aliados sobre el Japón fueron demoledores. No tenían nada. Y resulta que Japón se convirtió en una gran potencia mundial como lo es hoy. ¿Qué fue lo que hizo Japón? Se apuntó a lo que sí funciona. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó también despedazada. Alemania era nada. Los bombardeos aliados sobre Alemania fueron una cosa descomunal. La volvieron pedazos, la volvieron trizas. Y entonces, además, quedó dividida en una parte dominada por los rusos, la Alemania oriental, y la Alemania occidental, que tenía la influencia decisiva de los países aliados en la guerra. ¿Qué hizo la diferencia entre un país y el otro? Porque Alemania Oriental siguió siendo un pobre país que con la unificación fue un lastre inmenso para la Alemania Occidental. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Diferencia de tierra, diferencia de lenguas, diferencia de gente, nada. Inclusive la parte más rica de Alemania estaba en el costado oriental de ella, en el lado oriental de ella. Es que Alemania Occidental le apuntó a lo que sí funciona y Alemania Oriental le apostó a lo que no funciona. La China le apostó a lo que no funcionaba durante años y años, hasta que un gran premier chino, después de la fatídica dominación de Mao Zedong y de su credo marxista-leninista, dijo: enriquecerse es glorioso. Y eso fue como si hubiera sonado el pistoletazo por la creación de un mundo nuevo, y todo el mundo salió en estampida a crear un mundo nuevo, el mundo de la libertad económica. China sigue siendo un país comunista en su estructura política y un país el más hondamente capitalista que se conoce hoy en el mundo. ¿Cuál es el resultado? Que la China de nuestro tiempo, la que no vieron estos jóvenes partidarios de Petro, era una China donde todos montaban en bicicleta, la misma bicicleta, y todos tenían el mismo overol raído. Y hoy la China incorpora por millones chinos al proceso de la modernización, al proceso de una cultura de crecimiento. China es probablemente la segunda potencia del mundo. Si se la compara con toda Europa, veríamos que es la segunda o la tercera, no importa. China es un coloso de la industria, un coloso de la infraestructura, un coloso del desarrollo, con todas las vicisitudes que el desarrollo pueda tener, pero China se ha convertido en un país rico. Razón, le ha apostado a lo que sí funciona. Entonces, en economía hay que ser así, pragmáticos. Hay que apostarle a lo que funciona y no hay que apostarle a lo que no funciona. Entonces uno ve llegar aquí, es que llegó el señor Piketty, que tiene un libro muy voluminoso sobre economía, un francés. ¿Y qué es lo que propone ese francés? No propone nada. Sobre la base de mentiras, de dislocaciones de la realidad, está diciendo que este mundo se lo tomaron unos ricos y que a esos ricos hay que darles palo y garrote para poder repartir su riqueza entre la gente. Piketty es un socialista, pero francés. Eso no funciona. No funciona. Lo que funciona es la libertad. Lo que funciona es la educación. Lo que funciona es la construcción de un hombre que sea capaz de labrarse su destino. Son las oportunidades para el más grande, para que sea todavía más grande, del mediano y del pequeño. Hay que abrir oportunidades y eso es lo que sí funciona. Y lo que está en juego para el 17 de junio es un debate entre lo que no funciona, que es lo que propone el señor Petro, la Colombia humana, que sale a repartir cosas, que además no las reparten nunca, ¿no? Porque siempre ese es un discurso fallido, eternamente fallido. La Colombia humana, la Colombia llena corazón, la Colombia que nos va a unir, porque le vamos a dar a la gente no sé cuántas cosas, como en Bogotá, ¿no es cierto? Como en Bogotá, que repartió una cantidad de contratos nauseabundos y dejó esta ciudad en la miseria, de lo que no quiso hablar el alcalde Peñalosa, sino que asumió muy quedo y muy calladito las consecuencias de la alcaldía de Petro, que fueron sencillamente desastrosas, enfrentado a lo que sí funciona,
a lo moderno, a lo nuevo, a la ciencia, a la tecnología, a una generación distinta. Ayer estaba el señor Petro suplicando de rodillas los votos de Antanas Mockus, un venerable anciano, además pues muy enfermo, muy disminuido, donde evidentemente no está el futuro. ¿Dónde está el futuro? El futuro está en la gente joven, en la gente que acompaña a Iván Duque, empezando por él mismo que tiene un sentido deportivo de la vida. No es por casualidad que Iván Duque es un buen jugador de fútbol, es que es su manera de ser, su manera de vivir, y no es por casualidad que le guste la música, es que eso era lo que le gustaba a Platón en la República, que sentó las bases desde entonces, 25 siglos de lo que funciona en una sociedad educada en el deporte, educada en la música, educada para que la gente sea capaz de labrarse su propio destino. El 19 de junio próximo, el 17, el día de las elecciones, Colombia escogerá entre lo que no funciona, lo de Cuba, lo de Venezuela, lo de Nicaragua, lo de Salvador, lo de la Argentina de los Kirchner, lo del Brasil empobrecido por Lula y robado por Lula y por la señora y por la guerrillera que lo siguió a continuación, y lo que sí funciona, lo que funciona como funcionó la receta de los Chicago Boys en Chile, lo que funcionó en la época de Delfín Neto en el Brasil, lo que sí funciona, lo que funciona en el sudeste asiático, lo que funciona donde quiera que hay países ricos, prósperos y con esperanza. Señores, el debate entre lo que sí funciona y lo que no funciona. ¿Qué quiere Colombia? ¿Qué busca Colombia? La respuesta es tan obvia que sobra siquiera insinuarla. Hay que crear un gobierno fuerte, capaz, lleno de posibilidades de maniobra para rescatar a Colombia del abismo donde ha ido a parar por las cosas que no funcionan. El totalitarismo, las nacionalizaciones, el crecimiento del Estado, la corrupción burocrática que traen anejas, para ponerlo en la senda de lo que sí funciona. Porque, como diría nuestro gran filósofo Pambelé, es mucho mejor ser rico que pobre.